buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo encuentro de este ciclo de EPP organizado por la UART y por la Cámara Argentina de Seguridad. Mi nombre es Vanessa y como saben los estoy acompañando para seguir aprendiendo en este ciclo que cada encuentro nos comparte un nuevo EPP para aprender, para actualizarnos y para tener la mayor información técnica sobre estos temas. Bueno, como saben, este ciclo forma parte de 8 encuentros, este es el número 7. Hoy vamos a hablar sobre la protección respiratoria. Somos un montón de personas conectadas en este momento, como saben esto es en vivo, somos más de 220 personas conectadas, y para ser puntuales, bueno, vamos a arrancar presentando a nuestra expositora, que es muy conocida, que la queremos mucho. Ella es Erika Blanco. Bienvenida, Erika. Mientras voy a contar un poco sobre su currículum. Ella es licenciada en química y especializada en seguridad y higiene. La conocen porque ha ido en un montón de eventos, compartió un montón de espacios. Así que muy bienvenida, Erika. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Hola, Vane, ¿cómo estás? ¿Cómo Bueno, estás? muchísimas gracias por la invitación, de la gente de la UART, de la Cámara, bueno, a ustedes también, así que muy agradecida por la invitación. Y así que bueno, aquí estamos una vez más. Un placer. Nos vas a enseñar más de respiración, de protección respiratoria y de cómo cuidarnos en algo que a veces no nos damos cuenta que hacemos permanentemente y uno como que se olvida. Se olvida, es cuestión de ponerlo en práctica solamente. Nada Exactamente, más que eso. exactamente. Bueno, un placer que estés con nosotros. ¿Querés empezar a compartir? Así vamos Dale, empiezo a probando. compartir, así probamos. Como saben, nos pueden ir haciendo preguntas. Al final del encuentro vamos a filtrar y ver con Erika las preguntas que se repitan para ir respondiéndoles a todos. Vamos a tener interacciones con distintas votaciones. Así que, bueno, muy contentos de estar en este 7º encuentro sobre EPP y concretamente protección respiratoria. Gracias, Eri. Estamos acá conectados para lo que necesites y adelante con tu Dale, presentación. Gracias. buenísimo, ahí vamos, arrancó. Bueno, buenísimo. De nuevo, muchísimas gracias por estar acá con nosotros compartiendo este encuentro y así como decía Vane, vamos a estar viendo los temas relacionados con protección respiratoria, ¿sí? Así que bueno, ¿qué temas vamos a estar cubriendo? Vamos a hablar un poquito acerca de los peligros respiratorios en el lugar de trabajo, vamos a ver qué es un respirador, cuáles son los distintos tipos y estilos de respiradores, de protección respiratoria. Vamos a hablar también acerca de las pruebas de ajuste de respiradores y por supuesto que vamos a dejar un espacio al final para ir respondiendo todas las preguntas o no todas, porque posiblemente sean muchas, sino lo que Vane me vaya comentando acerca de las preguntas que hay en el chat y algunas las vamos a ir respondiendo de acuerdo al tiempo que dispongamos, ¿sí? Así que esta es la agenda y para comenzar ya quisiera hacerles una primera pregunta. Así que ahí, chicos, si pueden compartir la primera de las preguntas. Ahí va. Ahí estamos, ahí está. ¿Querés que la leamos? ¿Te Genial. parece? Dale, ¿querés leer vos? Dale, Dale. dale. ¿O ¿Cuándo la leo fue la yo? última vez, como vos quieras? Dale, dale nomás. ¿Cuándo fue la última vez que participaste de una capacitación de respiración de protección respiratoria? La lengua se me traba. Bueno, Creo ahí va. que es interesante esta pregunta porque probablemente, bueno, o hace mucho o hace poco, y justamente estos encuentros se tratan de actualizarnos, ¿no? Sobre estos temas que Exactamente. quizás tienen que ver con cuestiones que están normadas, que conocemos, porque todos conocemos de los temas, pero que van avanzando en un rumbo que a veces si no nos actualizamos, bueno, estamos un poco desconectados de lo contemporáneo del tema. Si les parece, ya votó casi un 80%, somos casi 300 personas. Vamos a finalizar la votación y compartir resultados para que Eri sepa. Te Ahí cuento que va. un 45% nunca se capacitó antes. Así que tenemos un montón de personas que están conectadas del otro Buenísimo. lado, que por primera vez van a conectar con este tema. Después un 21% hace 2 años, un 17% el año pasado,
un 9% hace 6 meses y un 8% el mes pasado. Así que muchas gracias por responder. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Como decías, entonces tenemos una buena proporción del público que nunca tuvo una capacitación acerca de este tema, protección respiratoria, así que buenísimo porque, bueno, se van a encontrar con este mundo de la protección respiratoria y, por supuesto, para todos siempre es una buena oportunidad para que podamos aprender varias cositas. Así que, genial con esto. Bueno. Bien, entonces, ya sabiendo esto, vamos a proseguir, y no sé por qué, no me deja pasar, qué lindo, ya empezamos con bueno, estos temas. no, esto es vivo, la gente sabe que esto es todo en vivo, es la vida real, Sí. así que puede ser Bueno, que haya algún a temita ver, con el comando, ¿tocaste botón o solo...? no, iré por acá, a ver si pasa por acá, tampoco quiere, a ver. ¿Tampoco? Ahí Ahí quiso, está, ahí quiso, bárbaro, ahí ahí quiso. está. Bueno, por suerte hay Vamos. distintas opciones para poder resolver esto, así que acá estamos. Bueno, entonces, el primer punto de la agenda que vamos a ver es esto de cuáles son los peligros respiratorios en el lugar de trabajo. Entonces, tenemos distintos tipos, y existen tres tipos principalmente de los peligros ambientales. Uno de ellos es el grupo de las partículas, otro es el grupo de las moléculas y un tercero es la deficiencia de oxígeno. Entonces, vamos a repasar, para que todos estemos en la misma página, un poquito qué es cada uno de estos, ¿sí? Para empezar, tenemos el caso de las partículas, que son cuerpos muy pequeñitos que están en suspensión en el aire. Por supuesto que cuanto más pequeñito sea el tamaño, van a ser más livianos y entonces mayor el tiempo que van a estar en suspensión en el aire. Dentro de este grupo de las partículas tenemos por un lado a lo que son los polvos, que son partículas sólidas, ¿sí? Que están presentes en un montón de operaciones. Pero tenemos también a las neblinas, que son las partículas líquidas en este caso. Tenemos también a los que son los humos metálicos. Los humos metálicos son aquellas partículas que se generan en operaciones de soldadura, ¿sí? Cuando se está soldando, el metal de la soldadura se combina rápidamente con el oxígeno del aire y se forman los óxidos metálicos. Estos óxidos metálicos son los humos de soldadura, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, el típico, el óxido de zinc, ¿sí? Que genera cuando el soldador no está debidamente protegido, lo que se llama la fiebre del soldador o gripe del soldador. Después tenemos también a las fibras, ¿sí? Que es otro de estas partículas que forman parte de este grupo. Las fibras son partículas también donde la longitud, digamos, de esa partícula es unas 3 veces mayor a lo que sería el diámetro, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, lo que son las fibras de los textiles, puede ser asbesto, fibra de vidrio, ¿sí? Estos son distintos ejemplos, algunos ejemplos nomás con los que nos encontramos. Y están también los que son las biopartículas, como las bacterias, los virus, las esporas, las levaduras, etcétera, etcétera, ¿sí? Que la verdad en los últimos 2 años este tema de los virus nos trajo bastantes dolores de cabeza. Pero bueno, sepamos que todos estos forman parte de lo que es el grupo de las partículas, para los cuales vamos a tener que utilizar cierto tipo de filtros, ¿sí? Ahora, después tenemos el otro grupo, que es el de las moléculas. En este grupo de las moléculas tenemos a los gases y tenemos a los vapores, ¿sí? Gases y vapores son gases, ¿sí? Y no están presentes el estado de agregación es ese, no son ni líquidos ni son sólidos, son gases. Lo que pasa es que se forman de manera diferente, ¿sí? El gas es una sustancia que por encima de su punto de ebullición no es eso, ¿sí? No es ni un sólido ni es un líquido y se va a desplazar por el aire a menos que esté en un recipiente, en un contenedor que justamente lo esté conteniendo. Si no, se va a estar desplazando libremente. Y tenemos también, dijimos, a los vapores. Los vapores son esa fase gaseosa que va a surgir
de la evaporación de una sustancia que a temperatura ambiente puede ser un líquido, puede ser un sólido también, ¿sí? Hay algunos ejemplos de eso, como el caso del yodo, por ejemplo, que es sólido y puede pasar directamente al estado vapor sin pasar por el estado líquido. Así que bueno, así ya tenemos a estos dos grupos, dijimos, partículas y el de las moléculas. Y para el caso de la retención o la filtración de las moléculas, también se van a utilizar ciertos tipos de elementos filtrantes que son diferentes a los que utilizamos para filtrar material particulado. Y después, por último, nos encontramos con lo que es la deficiencia de oxígeno, ¿sí? El aire que nosotros respiramos es un aire de buena calidad. Ay, no sé qué toqué, qué hice. Bueno, es un aire de buena calidad que, contrariamente a lo que quizás mucha gente piensa, el aire que respiramos no es 100% oxígeno, ni siquiera es en su mayor proporción oxígeno, sino solamente un 21% de oxígeno. El resto es un 78% de nitrógeno y un 1% de otros gases, ¿sí? Que pueden ser los gases llamados gases raros o gases nobles, argón, radón, neón, y mismo también el dióxido de carbono de la exhalación, monóxido de carbono de la combustión de los vehículos, ¿sí? Etcétera. Pero la cuestión es que en esta proporción, 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno en su mayoría, y el 1% del resto de los gases raros, así se llama, estamos muy bien. Ahora, ¿qué sucede? Cuando la concentración de ese oxígeno disminuye a menos de 19,5%, nos encontramos con que estamos en una situación de deficiencia de oxígeno. Y esa concentración de oxígeno ya no es compatible con la vida. Entonces, para estas situaciones hay que utilizar otro tipo de equipos de protección respiratoria, y ya tenemos que pasar a hablar de equipos mucho más complejos comparados con lo que son los filtros para partículas o los cartuchos para gases y vapores, y tenemos que hablar de los equipos autónomos de protección respiratoria, que son los que utilizan los brigadistas, los que utilizan los bomberos, ¿sí? Entonces, así tenemos a los distintos tipos de peligros presentes o que podrían estar presentes en el ambiente laboral. Entonces, es muy importante saber y entender con qué o frente a qué sustancia estamos trabajando y qué es lo que contiene, ¿sí? De repente podemos estar hablando de un producto comercial, que puede ser una marca, y entonces a lo mejor se lo conoce por esa marca nada más, y entonces es muy importante contar con la ficha de datos de seguridad que nos va a brindar información acerca de qué contiene ese producto que corresponde a alguna marca en específico. También es importante conocer cuáles son los agentes químicos a los que uno puede estar presentes, y también importante tener o saber de qué estamos hablando, frente a qué estamos expuestos, y también contar con la información de la ficha de datos de seguridad. Y también, ojo, tener en cuenta si estamos en un proceso de manufactura, por ejemplo, saber cuáles son los subproductos que se pueden ir generando, porque también puede haber algún tipo de riesgo que justamente se origina en el procesamiento cuando se está manipulando algún tipo de sustancia. Entonces, ahí también es importante entender cuáles son esos subproductos y si tenemos que utilizar protección respiratoria en esos casos. Con respecto a la información contenida en la ficha de datos de seguridad, nos da muy buena información acerca de la sustancia, pero referido al punto que habla de la protección personal, específicamente en lo que se refiere a lo que es protección respiratoria, a mí en particular no me gusta la información que ahí contiene, porque muchas veces es errónea, es incompleta, o no dice mucho, ¿no? Por ejemplo, no sé, estoy trabajando con tolueno, por decir algo, leo la ficha de seguridad, y en la parte de equipos de protección personal, y en particular de protección respiratoria, dicen utilizar un respirador certificado. La verdad que sí, está perfecto, hay que usar un respirador certificado, pero no me está diciendo mucho más que eso. Pero bueno, a nosotros sí esa ficha de datos de seguridad nos sirve para entender cuál es esa sustancia de la cual nos tenemos que proteger. Entonces, a partir de ahí podemos evaluar e ir viendo cuál sería la protección respiratoria
correspondiente. Por supuesto que siempre el uso, y esto es en general, no solo para protección respiratoria, siempre el uso del elemento de protección personal es la última barrera que vamos a estar utilizando para proteger a la persona de los distintos peligros ambientales que puede existir, ¿sí? Siempre hay que apuntar a eliminar el riesgo en el origen, a utilizar sistemas de protección colectiva o redistribución de la planta, o implementar cuestiones administrativas, digamos, también para evitar o minimizar que la gente esté expuesta al riesgo, y siempre como último recurso utilizar el elemento de protección personal. Siempre hay que proteger a la persona, pero el EPP es lo último a utilizar. Esto todos nosotros lo sabemos, lo tenemos muy claro, pero bueno, no quería dejar de mencionarlo de todas maneras, ¿sí? Entonces, es importantísimo identificar correctamente la sustancia porque vamos a seleccionar el respirador adecuado en función a esta sustancia. Acá algo interesante que quisiera comentarles tiene que ver con esto de cuánto tiempo pueden permanecer suspendidas en el aire las partículas, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver que el tamaño de una partícula influye terriblemente en esto, ¿sí? En el tiempo que esta partícula puede estar en suspensión. Entonces, vamos a plantear acá un ejemplo de tiempos de precipitación que son los normales, digamos, los habituales, en unas gotas de neblina, suponiendo que estas gotitas de esa neblina están a una altura de 1,5 metros desde el piso en aire estático, es decir, que no hay ventanas abiertas, ni ventiladores, ni puertas abiertas, ni corriente de aire, ¿sí? Todo es estático. Entonces, por ejemplo, si tenemos una partícula de un tamaño aproximado, diámetro sería, ¿no? De unos 20 micrones, puede estar en suspensión unos 3,6 minutos aproximadamente bajo estas condiciones que les mencioné recién. Si esa partícula pasa a tener un tamaño más chiquito, que es la mitad, ya el tiempo de suspensión va a ser mayor y va a ser de un poquito más de 8 minutos. Si seguimos disminuyendo el diámetro de esa partícula a unos 5 micrones, ya puede estar poco más de media hora en suspensión, ¿sí? Casi unos 36 minutos, casi. Si ese tamaño de partícula pasa a ser de 2 micrones, ya puede estar 2 horas y pico, 2,8 horas en suspensión. Si esa partícula tiene tamaño de 1 micrón, ya puede estar medio día en suspensión hasta que caiga al piso. Y si es chiquitita, como de 0,5 micrones, va a estar casi 42 horas en suspensión. Entonces, con esto, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Por supuesto que cuanto más chiquitito sea esa partícula generada, más tiempo va a tardar en precipitar, en caer al piso. Estamos hablando de esta condición de no hay ventilación, corriente de aire ni nada, pero bueno, sí nos da una idea, y entonces de repente estamos haciendo una tarea donde hay generación de material particulado, utilizamos protección respiratoria, terminamos de hacer la tarea, fenómeno, y capaz que al día siguiente volvemos al mismo lugar, no repetimos la tarea, no tenemos necesidad de utilizar protección respiratoria, pero puede ser que haya quedado, ¿sí?, material particulado en suspensión, ¿sí? Entonces, simplemente para tener en cuenta esto, que siendo tan chiquitito, puede ser que siga ahí flotando en el aire, y además otra cosa, es tan chiquitito que el ojo humano no lo ve a simple vista. El ojo humano ve a simple vista, un ojo humano que vea bien, ¿sí?, en condiciones normales, puede ver particulados a partir de un tamaño de los 50 micrones. ¿Sí? De 50 micrones para arriba, esos tamaños sí los podemos ver a simple vista. Tamaños más chiquitos que 50 micrones no lo vamos a estar viendo, y para poder verlos vamos a necesitar un microscopio o microscopio electrónico si son más chiquititos todavía. Entonces, que no veamos ese particulado en el ambiente no quiere decir que no esté presente, simplemente que el ojo humano no llega a verlo. Para tener una idea más o menos de qué son 50 micrones, ¿vieron cuando pasa el rayo de sol, ¿sí?, por la ventana y que vemos pelucitas flotando? Bueno, eso
son 50 micrones aproximadamente. Y también pensemos que, como para dimensionar qué es esto de los micrones, que tenemos una regla, la regla está separada en centímetros, esos centímetros en milímetros, y en un milímetro hay 1000 micrones. Así que la verdad que imposible ver algo así a simple vista, ¿sí? Entonces, bueno, acá en esta pantalla podemos ver distintos ejemplos de particulados que podemos ver a simple vista y aquellos que no, los que vamos a necesitar utilizar microscopio o microscopio electrónico para poder visualizarlo. Y estos tamaños muy chiquititos de partículas son aquellos que, si no estamos debidamente protegidos, pueden ingresar al tracto respiratorio, se inhalan y pueden llegar a depositarse en los pulmones, ¿sí? Porque si bien nuestro organismo tiene algunas defensas naturales, como los vellos nasales, la película mucosa, en todo lo que es el tracto respiratorio, en la tráquea, más el acto reflejo de la tos, o el estornudo también, bueno, eso puede ayudar a eliminar cierto particulado que haya ingresado en nuestro organismo, pero tampoco somos la Mujer Maravilla, con lo cual no podemos valernos de esas defensas naturales para protegernos de material particulado, sino, en caso que sea necesario, utilizar la protección respiratoria correspondiente. Y en el caso de los gases y vapores, los gases, como dijimos antes, y los vapores van a estar dispersos en el aire, en el ambiente donde estén, a menos que estén en un contenedor, que queden ahí, bueno, contenidos justamente, ¿sí? E incluso puede haber algunos de ellos que son más pesados que el aire y son rastreros, ¿sí? Entonces, bueno, atención con esto porque muchos tampoco de esos ni los podemos ver ni oler, son completamente silenciosos, digamos, ¿sí? Hay algunos que sí tienen olor, como el caso del amoníaco, que a bajas concentraciones tiene mucho olor, el caso del formaldehído, que es tremendo, además de que provoca irritación ocular, y hay un caso bastante complejo, que sería el del sulfuro de hidrógeno, que tiene el típico olor a huevo podrido, a muy bajas concentraciones, pero resulta que ya a 50 ppm produce fatiga olfatoria. Entonces, algo que era una propiedad de advertencia, un signo de advertencia, como es el olor a huevo podrido, deja de serlo porque no lo sentimos más, ¿sí? Entonces, hay que tener también cuidado con eso, porque muchas veces eso que es una advertencia, de repente ya no funciona más, y por esta característica particular, en este caso del sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Bien. Habiendo visto esto, después si tiene alguna duda o consulta, bueno, ya lo vamos a ir respondiendo también. Vamos a empezar a hablar acerca de los respiradores, ¿sí? ¿Qué es un respirador? Entonces, el respirador es ese equipo usado por una persona en el lugar de trabajo que lo va a ayudar a proteger de aquellos peligros respiratorios que estén presentes en el aire. Y esto es importante, remarco lo de ayudar a proteger, porque si bien se pudo haber hecho una muy buena identificación de los peligros respiratorios, hizo una muy buena selección del respirador que hay que utilizar, tenemos que utilizarlo correctamente. Entonces, el respirador nos va a ayudar a protegernos si lo usamos correctamente, si está bien colocado, si lo usamos todo el tiempo que lo tenemos que usar expuestos a esas sustancias químicas o biológicas. Si no, no nos va a proteger. Entonces hay un factor humano que es muy fuerte ahí, que tiene mucho peso. Por eso me gusta hablar de que nos ayuda a protegernos, ¿sí? Y entonces acá, en las imágenes, tenemos distintos ejemplos de personas en situación de uso, digamos, de estos respiradores. Entonces, dentro de lo que es todo el mundo, digamos, de los respiradores, tenemos por un lado aquellos equipos o aquellos respiradores que son los desechables, que son los filtrantes, donde en este caso es todo, el respirador en sí es el elemento filtrante, salvo
los componentes como la banda de sujeción a la cabeza, o espuma nasal si tuviera, o el clip nasal. Pero después todo el resto es elemento filtrante. Entonces tenemos desde estos respiradores, que son los que tienen menos costo inicial, que son los más simples, se les dice que son dependientes del ambiente, ahora más adelante les voy a explicar qué quiere decir eso, que necesita de la energía humana, ¿sí? Para inhalar, para hacer que esa sustancia química o esa sustancia biológica que esté en suspensión en el aire pase a través del filtro. Son nuestros pulmones los que actúan como un motor para que hagan que el aire pase a través del filtro, y son los que tienen un bajo factor de protección asignado, ¿sí? Factor de protección asignado, más adelante ya vamos a ver bien el concepto también, pero nos indica el nivel de protección que nos ofrece el respirador cuando está debidamente colocado y se lo usa todo el tiempo que hay que usarlo. Entonces, partimos desde estos respiradores, que son los más sencillitos, los desechables, pasamos por aquellos que son reutilizables, con semimáscaras y máscara de cara completa, que utilizan filtros o cartuchos químicos, pasamos por los PAPR, que es la sigla en inglés, pero que se utiliza mucho, que son los respiradores purificadores de aire motorizado. Acá ya, en este caso, no trabajan con la energía humana para inhalar, sino que tienen una batería y tienen un motorcito que toman el aire del ambiente y lo hacen pasar a través del filtro, y una vez filtrado a través del tubo de respiración, llega a la unidad de cabeza. Pasamos después a los equipos de suministro de aire, donde estos equipos, acá, bueno, se ve una imagen, pero falta completar todo el sistema, en realidad, donde no utiliza ningún tipo de filtro, ¿sí? Hasta acá teníamos filtros, todos estos equipos tenemos filtros, acá ya no hay filtros. Son equipos que usan aire respirable, proveído por una fuente de aire respirable justamente, tiene que tener ciertas características, es aire grado D, así se llama, no puede ser cualquier aire, y tiene que ser una fuente limpia, por supuesto, ¿no? Y finalmente llegamos a los conocidos como SCBA, por las siglas en inglés, o ERA también, donde estos equipos son los más costosos, son los más complejos, son independientes del ambiente, ¿sí? Igual que los de suministro de aire. La respiración es mecánica y tienen un alto factor de protección asignado, que es de 10.000. Son los equipos de protección respiratoria que ofrecen mayor nivel de protección. Por eso son los que usan los brigadistas o los que usan los bomberos cuando tienen que ir a enfrentar a ese peligro, a eso, algo totalmente desconocido, porque no saben con qué se van a encontrar justamente, y entonces ahí utilizan estos equipos que son los que les proveen la mayor protección posible. Ahora, algo importante acá para destacar también es que los respiradores pueden ayudar a reducir la exposición de un trabajador desde un nivel que se considera peligroso, o sea, es una concentración que se considera peligrosa, a un nivel que se considera aceptable, ¿sí? El nivel aceptable sería concentraciones que estén por lo menos debajo de la concentración máxima permisible, o mejor aún, debajo del nivel de acción que se considera que es el 50% de la concentración máxima permisible, ¿sí? La concentración máxima permisible de las sustancias es esa concentración a la que uno puede estar expuesto durante 8 horas diarias y 40 horas semanales, sin adquirir ningún efecto adverso a la salud, digamos, ¿sí? Eso como para redondear el concepto de CMP, concentración máxima permisible. Pero esto es importantísimo entender, ¿sí? O sea, los respiradores pueden ayudar a esto, disminuir esa concentración de esa sustancia desde un nivel que es peligroso hasta un nivel que ya se considera aceptable. Es importantísimo entender que ningún respirador disponible en el mercado va a proporcionar al usuario un nivel de exposición cero. Eso no es así. Entonces, mientras tengamos esto en claro, estamos bien, pero entender también que para llegar desde este nivel peligroso al aceptable, hay que usar el respirador correcto de la manera correcta. ¿Y qué no es un respirador? Si en una diapositiva anterior les mostré los distintos tipos de respiradores. ¿Qué no es respirador? ¿Qué es lo que no ofrece protección respiratoria? Las mascarillas de confort, las mascarillas quirúrgicas, este dispositivo para tapar la nariz,
este cubreboca, este pañuelo, este otro dispositivo. Eso no es, ninguna de estas cosas es un respirador. Esto no ofrece protección respiratoria de ningún tipo, ¿sí? Podría llegar a servir para que, esto ya no, por supuesto, pero en estos casos, si uno tiene puesto alguno de estos dispositivos, si uno habla y libera gotitas de saliva, o si estornuda, o si tose, pueden llegar a contener algo de eso que uno está liberando para que no se desparrame en el entorno. Nada más que eso, pero a mí como usuario no me va a ofrecer protección respiratoria, no va a proteger mi sistema respiratorio. Y entonces acá también está importante entender algunas diferencias entre los que son mascarillas y los que son los respiradores, ¿sí? Y acá en los dibujos se lo ve bastante bien, pero vamos a aclarar que los que son las mascarillas pueden ayudar a proteger al entorno de trabajo, incluidos los pacientes. Esto en especial con estas mascarillas que estamos hablando, las que se usan en el ámbito sanitario, ¿no? En el ámbito hospitalario. Entonces, pueden ayudar a proteger al entorno de trabajo de sustancias expulsadas por el usuario, pero no van a proteger al usuario. Y las mascarillas quirúrgicas se diferencian de mascarillas de procedimiento porque las mascarillas quirúrgicas además pueden ayudar a reducir la posibilidad de que sangre u otros fluidos corporales alcancen o entren a la boca y o nariz del usuario, como se ve acá en el dibujito, ¿sí? Esto lo va a retener, pero este tipo de dispositivos no retienen partículas, ni por supuesto tampoco gases, ni vapores. Entonces no ofrecen protección respiratoria, es una protección muy limitada, y en este caso, por ejemplo, en las quirúrgicas, se aclara que son mascarillas quirúrgicas para protección contra salpicaduras de fluidos corporales. Ahora, para que esto suceda, para que estas mascarillas quirúrgicas sean quirúrgicas, tienen que cumplir con requerimientos de ciertas normas, como por ejemplo ASTM, donde se ensaya lo que es resistencia a fluidos y lo que es filtración bacteriana también. Y nada más que eso. Pero después, por otro lado, tenemos a los respiradores, equipos de protección respiratoria, que sí están destinados a ayudar a proteger al usuario de las sustancias sustancias químicas o biológicas que puedan estar presentes en el aire, en el entorno de trabajo, y a su vez están los llamados respiradores quirúrgicos, y que son N95, que cumplen ambas funciones, la de respirador y la de mascarilla quirúrgica. Por eso los respiradores quirúrgicos también, además de cumplir la función de proteger las vías respiratorias del usuario, de la persona que está usando el respirador, pueden ayudar a reducir la posibilidad de que sangre u otros fluidos corporales lleguen a la boca y nariz del usuario. Y bueno, también acá simplemente mencionar que tenemos todos estos dispositivos, mascarilla de procedimiento, mascarillas quirúrgicas, que tiene un ajuste holgado, como que está suelto, y de aquí en adelante ya estamos hablando de equipos de protección respiratoria, ¿sí? Como respiradores quirúrgicos, o respiradores filtrantes, o respiradores elastoméricos, respiradores purificadores de aire, bueno, algo que ya estuvimos mencionando un poquitito antes. Entonces, de aquí para adelante, estos equipos sí ayudan a reducir la exposición del usuario a aquellas partículas que estén presentes en el aire, y salvo estos equipos que son desechables, como les mencioné antes, el resto, de aquí para acá, son equipos cuyos componentes se pueden lavar, se pueden desinfectar, se pueden reutilizar. Sus componentes, pero no los filtros, ¿sí? Los filtros nunca jamás se lavan, ni se sopletean, ni se desinfectan, ni se esterilizan, ni nada de eso. Bien, llegó el momento de poner la encuesta número 2. ¿Me ayudan, chicos? Por supuesto, acá estamos. Vamos con Buenísimo. la encuesta número 2. ¿Querés que leamos la pregunta? ¿Tomaste Dale. algo? Porque es impresionante. Sí, todo lo que sabés. Todo lo que sabés es impresionante. No sé por qué. Ahí vamos. ¿La están viendo? Ahí va. Sí. Bueno, la pregunta es, en base a lo visto hasta ahora, para proteger mi sistema respiratorio de biopartículas, ¿puedo usar
¿una mascarilla quirúrgica es una afirmación verdadera o falsa? Y ahí están respondiendo bastante rápido. Te cuento que somos más de 400 personas conectadas desde todo el país. Hay saludos desde todos los lugares. De hecho, también hay gente conectada desde Venezuela, desde Uruguay, Qué bueno, de la provincia de lindo. Santa Fe, de Catamarca, de Tucumán, de Entre Ríos, de Chaco, de Chubut, de Buenos Aires, por supuesto, de San Juan, de San De todos Luis, lados, qué de todos lindo. lados. Gracias a todos los que están conectados de Córdoba, quiero tratar de Misiones, de Punta Alta en Buenos Aires, de Corrientes, Mocoretá, de Caseros Corrientes también, de Escobar. Bueno, muchos te conocen, no sé por qué será, pero te conocen un montón, te están saludando. De Gracias. Paraná también, Entre Ríos, de Comodoro Rivadavia, Chubut, bueno, también gente de Paraguay, del Carmen, Jujuy, bueno, de todos lados. La verdad que muchísimas gracias por estar conectados y hacer posible que estos encuentros tengan sentido, porque como siempre les decimos, todo esto que hacemos hace sentido si ustedes están del otro lado conectados. Así que muchísimas gracias. Muchas Vamos a gracias. ver las respuestas, ¿te parece, Eri? Ya tenemos un Dale, 73% que dale, respondió. dale. Y creo que te escucharon la mayoría. Un 70% dice que es falso y un 30% que es verdadero. Ahí va. Y efectivamente es falso. Si yo me tengo que proteger yo, mi sistema respiratorio, mis pulmones, de biopartículas, acá porque la pregunta puta de biopartículas, es en general, no puedo usar mascarillas quirúrgicas, porque las mascarillas quirúrgicas ofrecen una protección limitada en caso de que haya salpicaduras de fluidos corporales, como puede ser sangre o cualquier otro fluido corporal. Eso ayuda, porque ¿qué pasa? Tiene un tratamiento tal, y aparte que están normalizadas las mascarillas quirúrgicas, y hace que esas sangres o fluidos no pasen a través de la mascarilla y no lleguen a la boca, a la nariz del usuario. Pero si me tengo que proteger de biopartículas, léase bacterias, virus, esporas, etcétera, ahí no hay retención de esas biopartículas. El material de las mascarillas quirúrgicas no ofrecen retención, no ofrecen filtración de esas biopartículas, sumado a que el ajuste al rostro de estas mascarillas quirúrgicas es holgado, es suelto, no es ceñido, no es de ajuste al rostro, ¿sí? Por lo tanto, la respuesta a esto es falso, así como respondió, digamos, el 70% de los participantes que dijeron que no, que es falso, es así, es falso. Las mascarillas quirúrgicas no van a protegerme mi sistema respiratorio de biopartículas, ¿sí? Así que bueno, muy bien, vamos a seguir adelante. Y cada vez que me pasa, cada vez que toco algo acá, que se traba, a ver si vamos por aquí, se avanza. Bien, ahí quiso avanzar, fenómeno. Bien, vamos al tercer punto de la agenda. Vamos a ver, ya habiendo visto qué es un respirador, vimos así algunos conceptos, vamos a profundizar un poco más acerca de los tipos y estilos de respiradores de protección respiratoria. Entonces, como ven, tenemos todo un mundo de respiraciones para distintas aplicaciones. Entonces, vamos a tener, por un lado, respiradores purificadores de aire. Dentro de este grupo de los respiradores purificadores de aire o dependientes del ambiente, son aquellos que contienen elementos filtrantes, filtros para partículas, cartuchos para gases y vapores. Tenemos algunos equipos que se llama de presión negativa, porque somos nosotros que tenemos ese equipo puesto que al inhalar, nuestros pulmones actúan como un motorcito para que el aire pase a través el aire con el material en suspensión o con los gases o vapores que estén, pasen a través del filtro. Entonces, dentro de estos equipos de presión negativa, tenemos aquellos respiradores que son desechables, que también se le dice pieza facial filtrante, como les comenté antes, todo el equipo en sí es un filtro, salvo los componentes como la banda de sujeción a la cabeza o el clip nasal. También tenemos dentro de este grupo de presión negativa las semimáscaras elastoméricas, ¿sí? Que se utilizan con filtros para partículas y o cartuchos para gases y vapores. Y tenemos las máscaras de cara completa, que también se utilizan con filtros para partículas y o cartuchos
químicos. Y dentro de este grupo de purificadores de aire, tenemos aquellos que son los PAPRs o los purificadores de aire motorizados, que en este caso en particular ya no trabaja con la energía humana, o sea, el esfuerzo que hacen nuestros pulmones al inhalar, sino que el equipo tiene baterías, motorcitos, que hace que el aire pase a través del filtro. Ahora ya vamos a entrar en más detalle. Y tenemos otro grupo, que son los equipos de suministro de aire, donde por un lado tenemos los equipos de línea de aire que toman aire respirable a través de una manguera, proveído por un compresor, por ejemplo, que esté entregando aire respirable, y los equipos, los autocontenidos, que son los ERA, equipos de respiración autónoma, o SCBA por las siglas en inglés, que como les comenté, son aquellos que ofrecen mayor nivel de protección y los que utilizan brigadistas o bomberos cuando se van a enfrentar a una situación desconocida, una atmósfera donde no se sabe qué es lo que hay, ¿sí? Pero bueno, nosotros nos vamos a estar focalizando un poquito más en este tipo de equipos que vamos a detallar un poquito más, ¿sí? En aquellos que son los purificadores de aire. Entonces, estos respiradores, purificadores de aire, incluyen a los respiradores desechables, como vimos recién, son solamente filtros para partículas. Hay algunos que pueden tener en el interior una capita de carbón activado, pero solamente para retener niveles molestos, para retener olores de algún vapor orgánico, como tolueno, sileno, acetato de etilo, esas cosas, o de gases ácidos, como puede ser, no sé, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, esas cuestiones, pero siempre en concentraciones que están por debajo de la concentración máxima permisible, ¿sí? Entonces, nada, este tipo de respiradores se utilizan básicamente para filtrar material particulado, polvos, neblinas, humos metálicos, todo lo que vimos en una de las primeras slides. Y son respiradores de ajuste al rostro, o sea que me los coloco y tienen que sellar al rostro. Por eso es importantísimo que quien los utiliza no tenga vello facial, porque el vello facial, barba, bigotes largos, patillas tupidas, impiden el correcto sellado del respirador al rostro. Y el aire va a ser el camino más fácil. Si no puede pasar a través del filtro, va a buscar el borde del respirador para pasar para el otro lado. Entonces, por favor, esto es un tema súper crítico, el de la barba. Pero así es como funciona correctamente estos respiradores de ajuste al rostro. Tenemos también las semimáscaras, ¿sí? Los elastoméricos reutilizables. ¿Por qué reutilizables? Porque a diferencia de estos que se saturó el filtro y no hay partes de repuestos y hay que desecharlo, en este caso de las semimáscaras, o mismo también de las máscaras de cara completa, que decimos que son reutilizables, ¿por qué? Porque se van a agotar los filtros y los cartuchos que tengan, pero la pieza facial, bien cuidada, bien conservada, se puede seguir utilizando hasta que, bueno, ya llega un momento que hay que cambiarla realmente, o se pueden ir cambiando distintas partes y accesorios también, por eso es reutilizable. Entonces, tanto semimáscaras como máscaras utilizan cartuchos químicos para retención de gases y vapores, utilizan filtros para partículas, puede ser combinación de ambos, de cartuchos y de filtros, se pueden limpiar, se pueden descontaminar, se pueden reutilizar, nunca se limpian filtros y cartuchos, y de nuevo, son equipos, semimáscaras, y las máscaras que son de ajuste al rostro, al igual que estos respiradores desechables. Entonces, me lo coloco y tiene que quedar pegadito a la cara. Y tampoco tiene que haber nada que esté interfiriendo para que funcione correctamente. Lo más común es encontrar que interfiera una barba, o una patilla muy tupida, o algún bigote largo. Entonces, de nuevo, esto complica mucho. Y es muy importante entender también, si bien en nuestro país no es mandatorio hacer las pruebas de ajuste de respiradores, como sí ocurre en otros países, no solo en Estados Unidos, en Chile, en Brasil ya es obligatorio hacer las pruebas de ajuste, acá no, sí es una buena práctica, acá no, pero es importante hacer estas pruebas para saber primero cuál sería el tamaño de respirador que la persona tiene que usar, y para, si la persona utiliza barba, hacerle entender que la presencia de esa barba impide el correcto sellado del respirador al rostro. Y
dentro de los que son también este grupo de estos respiradores dependientes del ambiente, tenemos los llamados PAPRs, purificadores de forzado, que aquí en este caso trabajan con una batería y tiene un motorcito, y esto es lo que hace al activarlo que el aire pase a través del filtro y filtrado ya después a través del tubo de respiración va a la pieza facial. Esa pieza facial que se utiliza con estos equipos puede ser de ajuste holgado, como una capucha, o puede ser también de ajuste al rostro o ajuste ceñido, como una semimáscara o una máscara de cara completa. Y este tipo de equipos permite utilizar también filtros y cartuchos para gases y vapores, también se puede descontaminar, reutilizar, limpiar, no así los filtros ni los cartuchos. Y ojo, si las personas utilizan este sistema acoplado con semimáscara o máscara de cara completa, ojo que esas personas también tienen que estar afectadas. En caso de que utilicen como pieza facial una capucha que es de ajuste holgado, en ese caso no es necesario ni realizar la prueba de ajuste, e incluso podría no estar afeitado. Pero esto funciona así porque son equipos de presión positiva. Entonces la presión generada dentro del respirador, de la pieza facial, es mayor que la que está afuera, por eso en esa apertura, en ese ajuste holgado, no permite el ingreso de aire, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos un poquito el funcionamiento de estos equipos de presión negativa, acá tenemos el aire con materia en suspensión, que puede ser partículas o gases y vapores, pasan a través del filtro de partículas, o pueden pasar, según lo que sea, a través del medio de retención de gases y vapores, y una vez ya limpito el aire, va a ser inhalado por la persona y va a llegar ese aire limpio, filtrado a los pulmones de la persona, ¿sí? Entonces acá tenemos algunos ejemplos de estos respiradores desechables o de pieza facial filtrante. Y acá tenemos ejemplos también de semimáscaras o máscara de cara completa que, como les vengo diciendo, se pueden utilizar con filtros para partículas, con cartuchos o combinación de cartuchos y filtros. Acá es importantísimo que siempre se use el mismo par de filtros y el mismo par de cartuchos a ambos lados de la máscara o la semimáscara, ¿sí? No puedo poner de un lado un cartucho y del otro lado un filtro para partículas. Eso no funciona así, así como también siempre se tienen que combinar piezas faciales de un fabricante con filtros y cartuchos del mismo fabricante. Aunque en apariencia puede ser que puedan encastrar bien esos filtros y cartuchos de diferentes fabricantes, al hacer eso se infringe toda certificación o aprobación que tenga el sistema. Porque el NIOSH, por ejemplo, en Estados Unidos, certifica sistemas completos, no certifica las distintas partes. Es siempre el sistema completo, pieza facial de un fabricante, con filtros y cartuchos del mismo fabricante. Hacer combinaciones extrañas de distintos fabricantes, distintos cartuchos, distintos filtros de un fabricante con máscara de otro fabricante, anula la certificación y lo que es peor, puede originar un riesgo muy serio en la persona que esté utilizando esa combinación no aprobada. Y como ustedes saben, en Argentina está implementado hace muchos años todo un sistema de certificación de elementos de protección personal, para cascos, para anteojos, para protectores auditivos, para arneses de seguridad en altura, para calzado, pero no así para protección respiratoria. Por lo tanto, al no haber en Argentina un sistema de certificación de equipos de protección respiratoria, nos manejamos con las certificaciones de origen de estos equipos, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta esto también, que es un tema serio y puede traer consecuencias realmente graves si no se siguen las recomendaciones y las certificaciones vigentes. Pasando a hablar del funcionamiento de los respiradores purificadores de aire motorizado, que son los PAPR, que es la sigla conocida en inglés, acá cómo funciona esto entonces. Tenemos el aire con partículas o con gases y vapores en suspensión, que accionados por la batería van a tomar el aire del ambiente, pasa a través del filtro y en un motorcito o soplador, se lo llama también, y
hace que ese aire purificado ya después entre en la zona de respiración. Entonces acá tenemos la batería, toma el aire con materia en suspensión, lo hace pasar a través del filtro, y ya purificado entonces a través del tubo de respiración, va a la unidad de cabeza, que acá sería esto. ¿Sí? Este es un ejemplo de capucha, de ajuste holgado, que les había mencionado antes. Entonces, por más que esto esté suelto, que no sea un ajuste seguido al rostro, no hay inconveniente porque el equipo trabaja con presión positiva. Por lo tanto, si esta persona llega a tener barba, tampoco sería un inconveniente, cosa que sería muy grave en el caso de la que persona use barba o vello facial con equipos de ajuste al rostro, como son los respiradores desechables o máscaras o semimáscaras, ¿sí? Y acá tenemos ejemplos de distintos PAPRs que pueden ser montado al rostro, o sea, directamente en la cabeza o a todo el equipo, o aquellos que se llaman montados a la cintura, como podemos ver acá en la imagen, ¿sí? Este tipo de equipos, y que puede usar distintas piezas faciales, como este casco, o esta capucha, o este cobertor de cabeza. Ahora, ojo porque estos respiradores purificadores de aire tienen algunas limitaciones, como que, por ejemplo, no se pueden utilizar en atmósferas que contengan menos de 19,5% de oxígeno. Esto ya lo vimos cuando hablamos acerca de los peligros respiratorios y la deficiencia de oxígeno. Tampoco se pueden utilizar estos respiradores purificadores en aquellos casos donde la atmósfera sea inmediatamente peligrosa para la vida o la salud, donde es algo, puede ser desconocido también. Y cuando, bueno, las concentraciones ambientales de estos sustancias químicas puedan superar lo que es el factor de protección asignado por la concentración máxima permisible, ¿sí? Entonces, cuando la concentración en el ambiente laboral supere lo que sería la máxima concentración de uso, que la máxima concentración de uso es la multiplicación de este factor de protección asignado por la concentración máxima permisible, ahí tampoco se pueden usar estos equipos purificadores de aire. Y, insisto con esto, estos equipos así no se tienen que usar, no se deben usar si la persona tiene vello facial u otras condiciones que interfieran con el sellado de los respiradores, aquellos que son de ajuste al rostro. Y cuando hablamos de otras condiciones, puede ser, por ejemplo, alguna cicatriz, puede ser casos de, no sé, una persona que le hayan sacado algunas muelas, la muela de juicio, y eso puede hacer que haya alguna modificación en la cara. Bueno, esas son otras condiciones también para tener en cuenta, y por supuesto que nunca se debe mal utilizar el equipo, alterarlo, hacerle algunos arreglos caseros o hacerle algunos acoples no aprobados y demás, porque eso infringe cualquier certificación disponible. La verdad que en nuestro país no tenemos ni normas que se estén aplicando con respecto a protección respiratoria, como les comenté antes, distinto el caso de cascos, anteojos, guantes, calzado, arneses, protectores auditivos. Entonces, bueno, no tenemos en vigencia normas sobre protección respiratoria, entonces muchas veces podemos referirnos a normas o regulaciones de otros países que nos pueden ser de ayuda, como es típicamente el caso de la norma OSHA, la 1910.134, para tener más información o más detalles relacionados con todo esto, ¿sí? Y bueno, con respecto a aquellos equipos que son de suministro de aire, no me voy a detener mucho, simplemente algo que ya les había mencionado antes, que incluye los equipos de respiración autónoma, los de línea de aire de flujo continuo, o aquellos que son de presión a demanda, o de línea de aire, y que incluso se pueden utilizar también en combinación con algunos filtros, ¿sí? Pero bueno, no vamos a detallar demasiado en esto. Con respecto a los peligros respiratorios, también ya hablamos bastante al principio de la presentación, en una de las diapositivas iniciales.
Pero sí detenerme un poquito más con esto del factor de protección asignado, que ya venía mencionando antes, que hay muchas normas que hablan acerca de esto, como la OSHA, el NIOSH u otras normas canadienses, por ejemplo, otros organismos, hablan de este factor de protección asignado a cada tipo de respirador. Entonces, ese factor de protección es el nivel que se espera que ofrezca un equipo de protección respiratoria que proporcione, o un equipo, una clase de respiradores, a la persona que los usa, ¿sí? Para que funcione correctamente y con las personas o los usuarios que fueron debidamente capacitados y equipados con los distintos equipos. Entonces, por ejemplo, acá en este caso, un respirador que tenga un factor de protección igual a 10 significa, como es el caso de los respiradores desechables o las semimáscaras, significa que si en el exterior del respirador hay 10 partículas, digamos, la concentración en el interior del respirador va a ser 1. ¿Sí? O sea, esto es así como para graficarlo. Esto se refiere al factor de protección. Entonces, acá tenemos que, como para ver un poquito más de ejemplos que se entienda un poquito mejor, los respiradores desechables y las semimáscaras tienen un factor de protección igual a 10. Quiere decir que la máxima concentración de estos equipos es de 10 veces la concentración máxima permisible. Estos equipos de suministro de aire con este tipo de pieza facial se pueden usar hasta 25 veces la concentración máxima permisible. Las máscaras de cara completa, si se utilizan con filtros y cartuchos, se pueden usar hasta 50 veces la concentración máxima permisible, pero si se los utiliza con equipos de suministro de aire o PAPRs, hasta 1000 veces. Miren cómo aumenta. En este tipo de equipos también, y como les mencioné antes, los equipos autónomos se pueden usar hasta 1000 veces la concentración máxima, 10.000 veces la concentración máxima permisible, con lo cual son esos equipos que se utilizan ante esas situaciones que son totalmente desconocidas, o que hay deficiencia de oxígeno, o que se está en una concentración IDLH inmediatamente peligrosa para la vida o la salud. Entonces, en base a todo esto, podemos decir que esto que nosotros habíamos identificado como que no son respiradores, las mascarillas de procedimiento, mascarillas de confort, tapaboca, cubreboca, tienen un factor de protección asignado a 0. 0, o sea, no nos protegen para nada, nosotros no nos protegen los pulmones, no nos protegen las vías respiratorias, ¿sí? Y otro tema súper importante relacionado con esto del factor de protección asignado es que estos valores que les mencioné de 10, 25, 50 o 1000, sí o sí se cumplen si el respirador se utiliza correctamente todo el tiempo que se tiene que utilizar el respirador. Fíjense, un ejemplo, en una jornada de 8 horas que no se utiliza el respirador, o sea, una jornada laboral de 8 horas, que no se utiliza el respirador, solamente 3 minutos por hora dentro de este periodo de exposición de 8 horas, eso hace que el tiempo de uso sea del 95%, y entonces el factor de protección asignado de una semimáscara que tiene que ser 10, que si se lo usa al 100% del tiempo es 10, usándolo solo el 95% del tiempo pasa a ser un factor de protección de 6,9. Con lo cual, el factor de protección asignado es 10 si se lo usa el 100% del tiempo correctamente a ese respirador. Si se lo usa solamente el 95% del tiempo, el factor de protección efectivo pasa a ser de 6,9. Con lo cual, insistimos en la importancia de usar correctamente los respiradores y todo el tiempo que se tienen que utilizar. Y así que acá, chicos, si me ayudan con la tercera de las encuestas. Vamos con la tercera encuesta, acá preparados. Dale. Ahí estamos. Ahí es, los respiradores, purificadores de aire, pueden usarse, y hay varias opciones, en atmósferas que contengan menos de 19,5% de oxígeno,
en atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida, y ahí no sé si llegan a leer un poquito más, para la vida y la salud, ¿sí? Yes. Ahí dice entre paréntesis IDLH. IDLH. Exacto. Después, cuando las concentraciones superan el factor de protección asignado FPA por la concentración máxima permisible, que es CMP, por las dos primeras opciones que son correctas o ninguna de las anteriores es correcta. Esto sería, bueno, a ver qué aprendimos de todo esto que Eri nos enseñó y sobre todo si se entendió, porque es como mucha data, vos lo tenés re claro, pero es un mundo. Es un mundo, es un mundo. Es un mundo. Ya tenemos casi el 50% de las personas que votó, así que vamos súper bien. Están enganchados, te digo, porque venimos como que no se baja nadie, más de 400, ya son 5 y 5 de la tarde, casi una hora de charla tuya y ahí la audiencia. No, vos me sacaste unos minutitos, no estuve hablando. Unos minutos, es verdad. Es verdad, es verdad. Bueno, ¿les parece? Vamos a compartir los resultados. Tenemos ya casi un 65% de las personas que votaron. Vamos, esperamos un 70% que ya casi estamos. Vamos, 68, 69, casi 70. Bueno, parece que se nos clavó ahí. Bueno. Ahí vamos. Vamos con las respuestas. Un 69% votó. Y la respuesta correcta es... ¿Cuál era? Ninguna de las anteriores. Ahí va. Los respiradores purificadores de aire no los podemos usar si tenemos deficiencia de oxígeno, no los podemos usar ante concentraciones o atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida o la salud, no las podemos utilizar cuando se supere el factor de protección asignado por el CMP, dependiendo del tipo de respirador, por supuesto, o sea, no se puede utilizar los respiradores purificadores en estas situaciones de deficiencia de oxígeno, concentraciones IDLH, hay que utilizar los equipos de respiración autónoma. ¿Sí? Vamos a estar ante una situación desconocida, no sabemos con qué nos vamos a enfrentar, y hay que utilizar los ERA, equipos de respiración autónomos o SCBA, que son los que ofrecen mayor nivel de protección. Protección. ¿Sí? Bueno, espectacular. Eri, bueno, impresionante en una hora todo lo que concentraste. Tenemos un segundo bloque. Si te parece, recargamos pilas, nos ponemos, y de paso yo aprovecho para recordarles que tenemos el último encuentro del año sobre EPP. Si me permitís, Eri, voy a compartir. Dale. Para que puedan recordarlo, la fecha. Estamos ya con las inscripciones listas. Estamos acá, bueno, las redes, acá saben nuestros sponsors que nos están apoyando para que esto sea posible. Y el próximo encuentro, que es el último del año, es el 16 de noviembre a las 16 horas. Vamos a hablar de protección auditiva. Los esperamos a todos para que podamos, bueno, de alguna manera completar este ciclo, este aprendizaje, esta actualización sobre elementos de protección personal que venimos compartiendo durante todo este año. Bueno, ¿les parece? Nos tomamos 5 minutitos y continuamos con todo esto tan interesante que estamos aprendiendo con Eri para saber más sobre protección respiratoria. En 5 volvemos. Gracias. Buenísimo, gracias.
Bueno, vamos a continuar con este séptimo encuentro sobre protección respiratoria. Eri está ya del otro lado para seguimos aprendiendo con vos. Vimos varias preguntas, vamos a esperar al cierre de hoy para poder compartir con Eri, que ahí se está conectando, está poniendo cámara. Ahí estoy. Buenísimo. Bueno, Bárbaro, ¿te parece? Continuamos, nos quedan igual 2 votaciones más, 2 encuestas más, y el tramo como contundente del cierre. A ver, ahí vamos, ahí vamos. Voy a compartir de nuevo. Sí, podés. A ver. Pero me pone desde el principio. Bueno, a ver, ¿esto es así? Ah, no, debería estar acá, ¿no? Acá. Ahí estás. ¿Se ve? Perfecto. Sí, se ve así en modo presentación. Se ve en modo presentación. ¿Vos lo ves bien? Sí, yo sí, pero como había visto antes así tipo el PowerPoint nomás, bueno, no importa. Ahí vamos. Como quieras. ¿Esperamos o...? Ahí pasó. Listo, perfecto. listo. Dale, Bárbaro, genial. Gracias. Bueno, gracias. No, vamos. Bueno, seguimos entonces. Ya vimos un montón acerca de los distintos tipos de peligros respiratorios, vimos los distintos tipos de respiradores que hay, pero me gustaría ahora hablar un poquito más acerca de los filtros para partículas y la clasificación que tienen, ¿sí? Acá voy a apuntar básicamente a lo que es NIOSH, por eso que les decía de que en Argentina no tenemos todavía ningún tipo de normativa o reglamentación vigente cuanto a la certificación de los equipos de protección respiratoria, y por eso nos tenemos que manejar con las certificaciones de los productos de origen, digamos, ¿sí? Ahora, voy a hablar de NIOSH, si bien existen también certificaciones europeas, certificaciones brasileras, de Australia, Nueva Zelanda, de la China, en fin, todo eso vamos a profundizar un poquito más con esto porque es lo que encontramos, lo que más encontramos habitualmente en el mercado, ¿no? ¿Sí? No quiere decir que sea lo único que existe, pero sí es lo que encontramos más habitualmente. El NIOSH es el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos, y allá, por ley, sí o sí, todos los que sean equipos de protección respiratoria se tienen que certificar por el NIOSH, y la norma es la 42FR84. Dentro de esta norma, y apuntando específicamente a lo que son los filtros para partículas, el NIOSH estableció 9 categorías de filtros, según el tipo de partículas que pueden filtrar y según la eficiencia mínima de filtración del filtro. Entonces, dentro de estas categorías tenemos a los filtros N, a los filtros R y a los filtros P, con las diferentes eficiencias de filtración mínima. ¿Por qué hablamos de eficiencia de filtración mínima? Porque siempre se ensayan en condiciones que si bien son condiciones de laboratorio, son el peor escenario posible al que uno se puede enfrentar en cuanto a tamaño de partícula y la eficiencia de filtración. Entonces, los filtros N son aquellos que sirven para filtrar partículas sólidas y líquidas de base acuosa y no sirven para filtrar partículas aceitosas. Esta es la primera de las clasificaciones. Dentro de los filtros N, tenemos filtros que son N95, filtros que son N99 y filtros que son N100. Como yo les dije, se ensayan, ya sea por control de calidad del fabricante o ya sea a los fines de la aprobación por parte del NIOSH. Para ensayarlos, se hacen un montón de ensayos, pero uno de ellos es el de eficiencia de filtración. Y entonces se genera, utilizando aerosol de cloruro de sodio, el tamaño de partícula que es más difícil de filtrar. Y el tamaño más difícil de filtrar de partículas es el de 0,3 micrones. Es un rango que va en aproximadamente 0,3, 0,6 micrones, pero
se ensayan con el tamaño de 0,3 micrones, se genera ese aerosol. Porque ninguno de los mecanismos naturales de filtración, sea difusión, intercepción, impacto, sedimentación, funcionan bien para ese rango de partículas. Entonces se recrea esta peor situación posible y así, con ese peor escenario, se obtiene una eficiencia mínima de filtración del 95%, siempre y cuando este respirador esté correctamente utilizado, colocado, todo el tiempo que se tiene que usar. Entonces, estas clasificaciones son clasificaciones de filtro para partículas, y por lo tanto puede estar presentes ya sea en lo que es un respirador desechable, como los que vimos, ¿sí?, de ajuste al rostro, por supuesto, o pueden estar también en forma de filtros que se acoplan a máscaras y semimáscaras. Entonces, de aquí surge el famoso N95, que se había hecho conocido por el 2009, por ahí con la gripe aviar, pero que, bueno, en el 2020 se hizo mucho más conocido por cuestiones de la pandemia que sufrimos, ¿sí? Entonces, de ahí sale el N95. Entonces, N95 es una clasificación original del NIOSH. Y para que un filtro o un respirador pueda llevar el marcado, ya sea de N95 o en realidad cualquiera de estos que están acá, pero apunto al N95 porque es lo que más se conoció últimamente en el público en general, ese filtro N95 tiene que cumplir ciertas marcaciones que pide el NIOSH, ¿sí? O sea, en el mismo filtro o en la banda de sujeción a la cabeza, si estamos hablando de un respirador desechable, tiene que tener impresa la palabra NIOSH, tiene que decir el nombre del fabricante de ese dispositivo, tiene que tener inscripto o impreso el número de aprobación de ese, que tiene ese filtro, que es un TC-84, no sé qué, lo que sea, pero tiene que tener ese TC, tiene que tener un montón de información impresa, ¿sí? No vale que yo diga, yo hice este filtro, es un N95 y ya está. No, tiene que haber una tercera parte, un organismo de certificación que acredite que eso es un respirador o es un filtro que cumple con esa clasificación N95, ¿sí? Entonces, sepamos que es original del NIOSH y que para que un filtro o un respirador sea N95, o insisto, cualquiera de estas clasificaciones que ahora les voy a comentar, tiene que estar toda esa información impresa, ya sea en el mismo filtro o en las bandas de sujeción para la cabeza, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, de ahí sale el N95, ¿sí? Que sirve para filtrar partículas sólidas y líquidas de base acuosa, y no puede filtrar partículas aceitosas porque una partícula aceitosa empieza a enmascarar la carga electrostática que tienen las fibras del filtro. Hay otra clasificación que es N99, yo nunca vi un filtro que sea N99, y hay otra clasificación que es N100, que en este caso la eficiencia mínima de filtración no es de 100, pero es de 99,97%. Entonces, estos filtros, que son esta categoría N100, R100 o P100, son los llamados filtros EPA, son filtros de alta eficiencia, y son aquellos tipos de filtros, ¿sí? Estos de alta eficiencia, los que sí o sí se tienen que utilizar frente a metales pesados, a citostáticos, a productos hormonales, a amianto, ¿sí? Todas esas sustancias que ya desde el vamos está determinado que tienen que utilizarse con filtros de alta eficiencia. Uno se tiene que proteger con filtros de alta eficiencia. Entonces, esto para los filtros N. La otra categoría son los filtros R, que son aquellos filtros que se pueden usar para filtrar partículas sólidas y líquidas de base acuosa, y son resistentes a partículas aceitosas, quiere decir que se pueden utilizar solamente durante 8 horas frente a partículas aceitosas. Y también tenemos filtros R95, 99 y R100, y en este caso estos filtros R, en lugar de ensayarse con aerosol de cloruro de sodio, se ensayan con aerosol de dioxilftalato, que es DOP, con ese tamaño de partícula que es el más difícil de filtrar, que es el del 0,3 micrones. Y por último tenemos a los filtros P,
que son a prueba de aceite. ¿Por qué? Porque se pueden usar estos filtros P frente a partículas sólidas y líquidas de base acuosa, y son a prueba de partículas aceitosas. Y en este caso, los filtros P se pueden utilizar durante 40 horas o 30 días, lo que ocurra primero, si utilizo ese filtro P frente a partículas aceitosas. A lo mejor si uso un filtro R, un filtro P, y en vez de trabajar con una partícula, un aerosol que no sea oleoso, lo uso, no sé, frente a carbonato de sodio, por decir algo, no tengo presencia de aerosol aceitoso. Entonces no rige esa restricción en el tiempo de uso. Y ahí en ese caso voy a cambiar el filtro para partículas, como se cambia todo el filtro de partículas, cuando ya se haya saturado, y en ese caso me doy cuenta porque me cuesta respirar y mucha resistencia a la respiración, ¿sí? Entonces, los filtros N nos sirven para filtrar partículas aceitosas, los R son resistentes a partículas aceitosas y los P son a prueba. Y el NIOSH determinó que todos los filtros que sean P100 tienen que tener algo, o el mismo filtro, o alguna marca, algo que sea de color fucsia o magenta, por eso lo indiqué acá con ese color, ¿sí? Lo cual no quiere decir que cualquier filtro que veamos que sea de color magenta va a ser P100, porque a lo mejor tiene otra certificación europea, o a lo mejor hicieron de color magenta, porque sí. Pero si tiene aprobación de NIOSH y es un P100, sí o sí tiene que tener alguna parte del filtro identificado con ese color fucsia o magenta. Acá solamente lo que tenemos, no vamos a entrar en el detalle realmente porque es mucha información y el tiempo es tirano, es poquito, pero solamente es una brevísima comparación, sobre todo debido a los últimos acontecimientos de los últimos años, que hablar de un filtro que sea N95 con aprobación NIOSH es similar a hablar de un filtro PFF2 con aprobación brasileña, similar a hablar de un filtro FFP2 de aprobación europea, o hablar de un filtro que sea KN95 con aprobación china. Simplemente mostrarles de un pantallazo estas similitudes. No podemos decir que son equivalentes porque las normas no son equivalentes. Las normas no son copy-paste, no son copiar y pegar, pero sí son similares. Entonces sí podemos hablar de similitudes en cuanto a los niveles de desempeño, de rendimiento de los filtros que cumplen con cualquiera de estas clasificaciones. Y acá entender también que un filtro para partículas no es una malla, no es un tamiz, no es una criba, porque si pensamos que es así, que actúa como un colador, ese filtro se saturaría enseguida. Las fibras de los filtros para partículas están todas orientadas al azar, como vemos acá en la imagen. Hay un montón de distintas capas de fibras, y vemos que las partículas son retenidas, son filtradas dentro del medio filtrante, como podemos ver acá en la imagen, ¿sí? Son partículas muy chiquititas que quedan ahí adheridas. Como les mencioné antes, hay distintos mecanismos de filtración para partículas. No nos podemos basar solamente en eso a los fines de tener una buena eficiencia de filtración, porque si no se necesitaría mucho elemento filtrante para lograr una buena eficiencia de filtración, y hay que tener ese elemento filtrante en la zona de inhalación para poder respirar, que puede ser sumamente incómodo, pero por eso sí, a las fibras de los filtros se las carga electrostáticamente como si fueran, para que trabaje como si fuera un imán. Entonces, al tener esa carga electrostática, las partículas que van haciendo su trayectoria, su caminito en el aire, digamos, al toparse con las fibras del filtro, puede que no sean retenidas por las primeras fibras, pero sí por la segunda capa o la tercera capa de fibra. Siempre va a haber algún tipo de retención en los espacios que quedan entre esas fibras. Entonces, en este caso, con poca capa de elemento filtrante, se puede obtener una muy buena eficiencia de filtración debido a la presencia de esta carga electrostática que hace que esas fibras del filtro actúen como un imán, ¿sí? Entonces podemos ver acá cómo el respirador va a estar diseñado para formar un sello en el rostro de la persona. El aire va a pasar a través del filtro,
el aire con esas partículas que pueden estar presentes en el filtro van a impactar con las fibras, ¿sí?, del filtro, y todas las partículas, cualquiera sea su tamaño, van a quedar capturadas entre esas fibras. No importa que sean tan chiquititas como un virus, ni muy chiquititas y muy grandes, todas van a quedar capturadas, ya sea por los mecanismos naturales de filtración, ya sea por la presencia de esta carga electrostática que hace que actúen como un imán. Ahora, es distinto el funcionamiento en el caso de los cartuchos para retención de gases y vapores, ¿sí? Los filtros para partículas, las partículas que ya vimos cuál es la clasificación, son retenidas por estas fibras de los filtros. Ahora, en el caso de los cartuchos, los gases y vapores van a ser retenidos por el carbón activado presente en los cartuchos. Ahí ya es distinto, ¿sí? Entonces, bueno, acá podemos ver un poquito más también imágenes de cómo es que las partículas son retenidas en las fibras del filtro, ¿sí? Viene el aire por acá, con partículas en suspensión, atrapados por el filtro, y esto que sale por acá es lo que va a inhalar el usuario del respirador, ¿sí? En el caso de los gases y vapores es importantísimo aclarar que los gases y vapores van a ser retenidos por otros medios filtrantes, que no es el mismo que el de las partículas, sino por carbón activado contenido en esos cartuchos para retención de gases y vapores, ¿sí? Ese carbón activado, o sea, ese carbón que se obtiene, puede ser mineral o de la cáscara de coco, se activa calentándolo a muy alta temperatura en ausencia de oxígeno, en presencia de nitrógeno, sí puede ser. Se activan esos granos de carbón activado. Activar quiere decir que se generan estos poros, y es en estos poros donde van a quedar atrapadas las moléculas de los distintos gases y vapores. Ese carbón activado va a tener distintos tratamientos para que sea selectivo y pueda absorber, con D de dedo, no con B larga, es absorber, es un fenómeno de absorción, para que queden ahí absorbidas esas moléculas y sean seleccionadas, digamos, en la absorción según el tratamiento que tengan el carbón activado de los cartuchos. Los cartuchos químicos para gases y vapores no retienen partículas, así como los filtros para partículas no retienen gases y vapores. Esto es muy importante tenerlo bien en cuenta. Y acá otra cosa también para considerar es que todos aquellos cartuchos que tengan aprobación del NIOSH van a estar identificados también por los distintos colores de las bandas de esos cartuchos, ¿sí? Cualquier fabricante de cartuchos químicos que esté aprobado por el NIOSH tienen que tener los mismos colores según para lo que fueron aprobados, ¿sí? Para vapores orgánicos y gases ácidos, para amoníaco y metilamina, para formaldehído, el multigas vapor, para vapores orgánicos, acá, ¿sí? Entonces, esto es común para cualquier fabricante de cartuchos químicos, este código de colores, así como les dije que los P100 tienen que tener el color magenta, los cartuchos químicos tienen que tener estos colores dependiendo para qué sirvan, ¿sí? Y algo también importantísimo con esto, de nuevo, para remarcar, si se la mencionó anteriormente, esto, recordar que la combinación de las máscaras y semimáscaras tiene que ser con cartuchos y filtros aprobados del mismo fabricante. No es posible hacer esas combinaciones que en apariencia pueden encastrar, pero que al hacer esas combinaciones de distintas partes, distintos fabricantes, infringen la certificación, la anulan, y lo que es peor, que puede ocasionar un riesgo en la salud de las personas que utilizan esas combinaciones que no estén aprobadas. Y acá, destacar también que, por ejemplo, filtros de un fabricante se van a acoplar a la pieza facial cuyo conjunto haya sido aprobado para ese mismo fabricante, pero puede ser que, por ejemplo, el encastre de los filtros o de los cartuchos no sea el tradicional, digamos, que es el tradicional, es el llamado bayoneta, y puede ser que el mismo fabricante tenga encastres diferentes para otro tipo de pieza facial. Bueno, tampoco es posible acoplar
ese filtro o ese cartucho si no está aprobada para determinada pieza facial, por más que sea del mismo fabricante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos este tipo de cartucho, este tipo de filtro, que el encastre es distinto a la pieza facial, no es encastre tipo bayoneta, pero este cartucho no es posible acoplarlo a una pieza facial del mismo fabricante que no tenga este encastre. O sea, no le puedo agregar algo, añadir algo para que acople y que enganche con algo, con una pieza facial que tenga el encastre de bayoneta. No, son cosas distintas, a pesar del mismo fabricante, pero distintos acoples, siempre tienen que ser aquellos que estén aprobados por el NIOSH en este caso. Y con respecto al mantenimiento de los respiradores, es importantísimo a las piezas faciales inspeccionarlas, ver que estén todas sus partes, que estén las válvulas, los componentes, que las válvulas no estén rotas, que no estén agrietadas, se lo puede limpiar con un cepillito de cerdas suaves, nada que sea agresivo, no utilizar solventes para hacer las limpiezas, agua tibia, con un jabón neutro, eso funciona muy bien, solución de amonio cuaternario, se lo puede desinfectar también con una solución de lavandina diluida, y si hay partes rotas o que ya están desgastadas, es importante cambiarlas directamente, ¿sí? No hacer arreglos, atarlos con cinta scotch o con un ganchito, y eso hay que hacer los cambios. El buen mantenimiento y limpieza de los respiradores, que se puedan limpiar, hace al buen funcionamiento de ese respirador y por lo tanto a la protección de la persona que lo va a estar utilizando, ¿sí? Entonces, este mantenimiento, a esto se puede hacer, o esta limpieza, aquellos respiradores que sean reutilizables, que se puedan limpiar. Recordemos, todos los que son respiradores desechables, o los filtros, o los cartuchos, que forman parte de los conjuntos de estas piezas faciales, no se pueden limpiar, ¿sí? Los medios filtrantes no es posible limpiarlos de ninguna manera, ni desinfectarlos, ni sopletearlos, nada de eso. Importante inspeccionar todas las partes, lo que es el sello facial, que esté completo, que no esté roto, ver las válvulas de inhalación, las válvulas de exhalación, que estén todas las partes, que estén los arneses, que estén en condiciones, ver que no haya grietas, que no haya desgarros, que las válvulas cierren como corresponde. Esto es importantísimo para el buen funcionamiento del equipo, ¿sí? Y en cuanto a la limpieza y desinfección, es importantísimo en lo posible hacer esta tarea después del uso, ¿sí? Lo puede hacer la misma persona o a lo mejor hay otra persona destinada a hacer la limpieza de estos respiradores, pero siempre recordar no limpiar los filtros, ni los cartuchos, o sea, todo lo que son los medios filtrantes en sí. Recuerden, agua jabonosa, agua tibia, no hay que usar solventes, sí podría ser el alcohol al 70%, por lo que ya hemos sabido, ¿no?, en los últimos tiempos, pero no es lo ideal tampoco, porque con el tiempo lo empieza a desgastar también, pero sí desinfectar con hiperclorito de sodio, con amonio cuaternario, y después hacer un secado del respirador con un material, con un pañito, con una toalla que no deje restos de pelusa. También hay algunas toallitas de limpieza, desinfectantes, que puede ser un buen recurso como para una limpieza provisoria, pero no deberían utilizarse estas toallitas como único método de limpieza. Y por supuesto es importantísimo el guardado de los respiradores, puede ser como algo que se ve en la imagen, o algún otro tipo de lugar donde estén alejados o que los respiradores no sufran un daño físico, alejados de productos químicos, del polvo, de la luz solar, de temperaturas extremas o humedad excesiva. ¿Vamos por la cuarta encuesta? Sí, acá estamos con la cuarta encuesta. No sé por qué nos quedaron los resultados de la anterior, ahí pueden... Sí. A ver, ahí estamos. Yo veo la 13, la encuesta ahí 13. Vamos. Ahí está. Perfecto. Bueno, están viendo entonces, la pregunta es, si en el pañol tengo máscaras y filtros y cartuchos de varias marcas,
¿Puedo hacer las siguientes combinaciones aprobadas sin infringir las certificaciones vigentes? Marcar las opciones correctas. Bueno, está difícil, ¿no? Todo lo que aprendimos en esta hora 40 ya, puesto en práctica ya. ¿Cómo venimos, Eri? Pues ya son 6 Sí, menos 20. ¿Cómo sí, venimos? nos queda, la verdad que venimos mal. Quizás tal vez en honor al tiempo podríamos cortar un poquito más. Acá digo, tenía ganas de hablar un poco de lo que son las pruebas de ajuste, pero se nos va a alargar un poquito, si bien no entraba en detalle lo que son las pruebas de ajuste, pero bueno, tal vez tengamos que cortar acá, ¿no? Estamos justos con los tiempos porque son máximo 2 horas. Tenemos Por varias eso, preguntas y a mí me gustaría tal vez ir resolviendo las preguntas, a lo mejor si hay algo acerca de la prueba de ajuste, ahí lo podemos conversar, no sé si te parece, vemos. dale, dale. Bueno, esperamos acá la respuesta de la votación. Ahí la están compartiendo. Están viendo, bueno, el 86% eligió máscaras A más filtros A. El 79%, o sea, estamos hablando que podían marcar más de una, ¿no? Claramente. Sí, sí. Eligió máscara B más filtros B, un 8 solamente máscara A más filtros B y un 5 máscara B más filtros A. Vos nos dirás la respuesta. La respuesta correcta es que podemos combinar máscara A con filtros barra cartuchos A, o sea que son del mismo fabricante, o si tengo una máscara B con filtros cartuchos B. Eso está bien porque son las combinaciones aprobadas del mismo fabricante, siempre que obviamente los encastres vayan bien. Entonces, esas son las respuestas correctas. No puedo mezclar, no puedo combinar máscara de un fabricante con filtros o cartuchos de otros fabricantes, con lo cual las respuestas correctas son la primera y la segunda, digamos. Bien, perfecto, ¿Sí? impecable. Bueno, entonces, Dale. ¿cómo te parece que vamos? ¿Seguimos para cerrar y en 10 vamos con preguntas? Sí, no sé si cerraré. Bueno, hagamos el intento. Si no, vos me chiflás en 10, ¿te parece? Dale, en 10 aparezco para molestar y cerrar. Dale, Vamos. Drupi, ahí apareces. Dale. Gracias, De gracias. nada. Bueno, listo. Entonces, cada vez que me aparece algo acá, después no me deja. Ahí va. Entonces, el tema, como para ir cerrando, me gustaría, porque ya lo había mencionado antes, esto de las pruebas de ajuste de respiradores, porque es importante validar el ajuste de un respirador y porque es importante realizar las pruebas de ajuste, ¿sí? O sea, esto es, habiendo hecho la identificación de los peligros respiratorios, que es lo que vimos al principio, vimos acerca de los distintos tipos y estilos de respiradores y de los filtros también hablamos, y hablamos de los cartuchos también. Hablamos acerca un poco de las certificaciones y las combinaciones de estos en las distintas máscaras. Entonces, una vez que ya tenemos todo identificado, seleccionado el respirador, bueno, ¿cómo sé que ese respirador que voy a usar me queda bien? Y que me queda bien no quiere decir que me pongo el respirador, me miro al espejo y digo, qué lindo que me queda el respirador. No, me estoy refiriendo a que me ajustó correctamente al rostro, qué es el tamaño que necesito, que si necesito un tamaño S, un tamaño pequeño, no estoy usando un L, un grande, o si el respirador desechable que estoy usando, si bien es el seleccionado para el riesgo al cual estoy expuesta, por ahí me lo pongo y me queda medio flojito. Entonces, digo, bueno, ¿realmente tengo que usar esto? O a lo mejor hay otro tipo, otro modelo de respirador desechable con otra forma que cubra también a esos contaminantes. Y entonces, por eso es muy importante hacer estas pruebas de ajuste. ¿Por qué? Porque cada rostro es diferente, porque haciendo estas pruebas de ajuste sabemos que vamos a confiar en el desempeño de ese respirador. Haciendo la prueba de ajuste confirmamos la elección de ese modelo de respirador. Se cumplen con regulaciones vigentes y hacer las pruebas de ajuste es un momento buenísimo también para hacer una mini capacitación personalizada a las personas
a las que se somete a estas pruebas. Con respecto a lo que es el cumplimiento con regulaciones, creo que en algún momento de la presentación se los mencioné, en Argentina no es obligatorio hacer las pruebas de ajuste respiradores. Pero en otros países, y no es necesario irse al hemisferio norte, donde ahí sí son mandatorias estas pruebas, acá cerquita, cruzando la cordillera, en Chile, y del otro lado, cruzando a Brasil, ahí sí es obligatorio que todos los usuarios de equipos de protección respiratoria que sean de ajuste al rostro, de ajuste ceñido, ¿sí? O sea, respiradores desechables, semimáscaras y máscara de cara completa, tienen que pasar por esta prueba de ajuste para saber si el modelo que se seleccionó es el tamaño que necesitan o es el modelo que le ajusta correctamente. Hacer estas pruebas de ajuste no lo vamos a necesitar si usamos un PAPR con una capucha como pieza facial, porque el ajuste es holgado, ahí no es necesario hacerlo. Pero así en estos casos. Por eso, por más que en nuestro país no sea obligatorio hacer estas pruebas, es importante mencionarlo y que lo tengamos en cuenta y en lo posible implementarlo como una buena práctica, ¿sí? Entonces, estas pruebas de ajuste, así por definición, es un método para verificar que una pieza facial de ajuste hermético, o sea, de ajuste al rostro, coincida con los rasgos faciales de una persona y selle adecuadamente con su cara. También ayudará a identificar las piezas faciales que no sean adecuadas y que no deban usarse. Esto lo leí así, tal cual, porque por definiciones así me pareció importante leerlo, y otra definición es que, bueno, el uso de un agente de prueba y un protocolo específico para determinar cualitativamente o cuantitativamente la efectividad del sello entre la cara del usuario y la interfaz del respirador con una marca, modelo y o tamaño específicos de un equipo de protección respiratoria. Entonces, perdón que lo leí así, textual, tal cual, pero creo que realmente vale la pena. Y es importante hacer estas pruebas de ajuste porque todos nosotros somos distintos, nuestros rostros son diferentes, y un mismo modelo de respirador o un mismo tamaño de respirador no nos va a quedar bien a todos. Y la única forma de saber eso es hacer estas pruebas de ajuste. Y las pruebas de ajuste, como mencioné, se realizan sobre estos modelos de respiradores que son de ajuste al rostro. Si el respirador de ajuste al rostro no está bien sellado, si deja un espacio entre el borde del respirador y el rostro de la persona, puede ser que el aire con el contaminante que esté en suspensión no pase a través del filtro, sino que busque el camino más fácil, que va a ser el borde del respirador, para ingresar dentro del respirador, ¿sí? Entonces, es importante entender esto, que el rendimiento de un respirador, el buen uso del respirador, la protección que puede ofrecer ese respirador, es una interacción de la filtración, o sea, que también filtra el material filtrante, las partículas y los gases y vapores. Tiene que ver también con el correcto ajuste de ese respirador al rostro, o sea, que no haya fugas, y con el cumplimiento de la normativa vigente. Entonces, realizar las pruebas de ajuste ofrece muchos beneficios, como saber que se seleccionó el respirador adecuado para el usuario. Es una buenísima oportunidad para tratar temas relacionados con la compatibilidad en el uso simultáneo de otros elementos de protección personal que se usan junto con el respirador, como anteojos, como protectores auditivos. Y también es una buenísima instancia para hacer un entrenamiento bien personalizado, bien específico para la persona a la cual se le está haciendo la prueba de ajuste en ese momento. Y entender también que una prueba de ajuste es esta prueba que se realiza con una frecuencia anual para ver si ese respirador que está usando la persona es el correcto, si es el que le queda bien, o antes, si el usuario del respirador, a lo mejor le tuvieron que sacar algún diente, o a lo mejor ganó peso, o perdió peso, ¿sí? O cambia de puesto de trabajo y tiene que usar otro modelo de respirador, ahí se repite la prueba de ajuste, que es distinta a la comprobación del ajuste del respirador. O sea, la prueba de ajuste es lo que en inglés se conoce como fit test, y es responsabilidad del empleador
que sus empleados, que sus trabajadores hagan esa prueba de ajuste. Ahora, el fit check es la comprobación del ajuste, la comprobación del sellado del respirador al rostro, que es responsabilidad del empleado, que es, una vez que se coloca el respirador y antes de ingresar al área de trabajo, hacer las pruebas de presión positiva y presión negativa, ¿sí? Exhalando e inhalando, para comprobar que el sellado del respirador es el correcto, y una vez que hizo esa comprobación, ingresar al lugar de trabajo. O sea que son dos cosas distintas. ¿Y qué pasó? ¿Me saltó esto? Ahí estamos, hay un... ¿Se ve? ¿Vane? Se ve. Ah, ok. Entonces, esto, ¿no? La comprobación del ajuste, el fit check, no es el sustituto de las pruebas de ajuste. Ojo con el vello facial, porque siempre interfiere negativamente en las pruebas de ajuste y en la comprobación del ajuste también. Y bueno, ¿qué son estas pruebas de ajuste? Hay básicamente de dos tipos, una que es cuantitativa y otra que es cualitativa. En la prueba de ajuste cualitativa es una prueba pasa, no pasa, se utiliza un agente de prueba que suele ser solución de sacarina o Vitrex, que es la sacarina es dulce, la Vitrex es amarga, y nos da una respuesta subjetiva, si la persona siente o no siente el sabor de la sacarina, ¿sí? O del Vitrex. Y hay que hacer el registro de esas pruebas de manera manual. Y el kit que se usa para hacer las pruebas no requiere ningún tipo de calibración. Por el contrario, las pruebas de ajuste cuantitativa es una prueba que se utiliza otro equipo que hace el conteo de partículas que hayan ingresado al interior del respirador. Es una respuesta totalmente objetiva porque es el equipo el que emite el resultado. Y el mismo equipo es el que hace el mantenimiento de todos los registros y todos los datos. Y una de las ventajas que tiene es que requiere una calibración anual. Entonces, bueno, con esto muy rápidamente hacer esta mención acerca de las pruebas de ajuste, la cualitativa, la cuantitativa y la importancia que tiene hacerlas y los beneficios que trae al trabajador también. Por más que en nuestro país no sean de implementación obligatoria aún, es una muy buena práctica poder hacerlo para asegurarnos que lo que se está utilizando, que el respirador que se seleccionó, es el adecuado para la persona. Porque no solo es seleccionar el respirador adecuado al riesgo, sino que sea adecuado a la persona que lo va a utilizar también, ¿sí? Así que bueno, acá quería terminar con esto, Vane, antes de que me saques. Bien. No, por favor, no, tengo preguntas, porque hay muchas preguntas. Pensá que, digamos, fue muy intenso, en casi 2 horas nos diste una cantidad de información impresionante, muy minuciosa, muy pedagógica para explicarnos esos mini cositas que van pasando dentro de eso que uno, cuando lo usa, no es consciente del proceso previo, ¿no? Y de lo que, en lo que está impactando en nuestra protección. Entonces, bueno, desde los ajustes, el buen uso, todo lo que nos enseñaste, había una quinta encuesta, que no sé si querés que la hagamos. La podemos hacer, porque con lo que vimos hasta ahora lo podemos hacer. Sí. Vamos a iniciar la última votación y vamos con 5 preguntas que tenemos separadas en la maratón para cerrar en las 2 horitas que tenemos ya acordadas. Bueno, la pregunta es, ¿la comprobación de ajuste de respiradores es lo mismo que la prueba de ajustes de respiradores? Bueno, vamos a ver, ahí están respondiendo, todavía seguimos siendo más de 315 personas conectadas, con lo cual es un montón, les súper agradecemos estar del otro lado, porque, bueno, no es fácil la virtualidad, ya estamos todos de vuelta en la pandemia que pareciera que no se fue, pero se está yendo, entonces ya la presencialidad nos está copando un montón de espacios y es difícil estar conectado, así que muchas gracias por estar del otro lado. Vamos a finalizar la votación y vamos a compartir resultados. El 86% respondió que es falso y el 14% que es verdadero. ¿Vos dirás?
La respuesta correcta es que es falso. La comprobación del ajuste de Bien. respiradores no es lo mismo que la prueba de ajuste de respiradores. La prueba de ajuste es esa que mencionamos recién, se tiene que hacer cuando se hizo la identificación de los peligros respiratorios, se eligió el tipo de respirador que hay que usar, con los filtros y demás, pero hay que ver si ese tamaño de máscara que se eligió es el correcto para la persona. Acá no evaluamos el filtro, evaluamos que también sella el respirador al rostro de la persona. Entonces, hacer estas pruebas de ajuste es importantísimo antes de que una persona empiece a trabajar. Esas pruebas se suelen hacer una vez al año o antes, si aparece alguna condición que necesite que se tiene que repetir esa prueba de ajuste, como si, por ejemplo, se cambió de puesto de trabajo y hay que usar otro tipo de respirador, o si la persona a lo mejor le sacaron la muela de juicio y eso le modificó el rostro, o si la persona ganó peso o perdió peso. Esa es la prueba de ajuste, que puede ser la cualitativa, utilizando agente de prueba, solución de sacarina o Vitrex, o la prueba cuantitativa, donde ahí ya se usa otro equipo un poco más complejo para hacer la prueba, y da un resultado objetivo, a diferencia de la cualitativa, que es un resultado subjetivo. En cambio, la comprobación del ajuste respirador es que una vez que ojalá se hayan hecho estas pruebas de ajuste, ya se tiene determinado cuál es el tipo de respirador, del modelo de respirador que necesita la persona para su tarea. Cuando la persona se coloca su respirador y antes de ingresar al área de trabajo, hace la prueba de comprobación de presión positiva, con el respirador puesto, tapando la válvula de exhalación y soplando, o la de presión negativa, tapando el ingreso de aire e inhalando, ¿sí? Entonces, una vez que la persona hizo eso y no siente que escapa aire o ingresa aire al respirador, puede entrar a trabajar. Eso es rápidamente la diferencia. Con vos tendríamos que hacer un seminario de 4 horas porque o sea, no nos alcanza. Vos sabés muchísimo, realmente es admirable todo lo que sabés. La gente quiere aprender, así que, bueno, vamos a ir con 5 preguntitas para cerrar. La primera es, ¿qué medios de protección respiratoria recomiendan para protegerse de citostáticos? Esas palabras raras. Sí, no la ensayé. Bueno, sí. Eso. Para la próxima me la ensayás, por favor. Bueno, en ese caso, que creo que en algún momento lo mencioné, ¿se acuerdan cuando hablé de los filtros de alta eficiencia, los filtros CEPA, como por ejemplo los N100, R100 o los P100, que les dije, que incluso les dije que los P100 tienen ese código color, que es el fucsia? Bueno, para citostáticos es importantísimo que se utilicen esos filtros que sean de alta eficiencia. Ya sea dependiendo concentración que haya en el ambiente de esos citostáticos, a lo mejor con una semimáscara y los filtros para partículas de eficiencia va bien, o a lo mejor ya directamente hay que utilizar un PAPR, ¿sí? Que es el equipo motorizado, con el filtro de alta eficiencia, obviamente. Pero eso es lo que hay que usar. Bien, perfecto. Bueno, vamos con la pregunta que sigue. ¿Cómo saber cuándo recambiar el filtro? El filtro para partículas, me gusta porque nadie me preguntó cuánto dura el filtro, o a lo mejor preguntaron por ahí, pero la verdad es que si me preguntan cuánto dura un filtro, cuánto dura el cartucho, no tengo la menor idea, porque depende de la concentración que haya en el ambiente, de humedad que haya en el ambiente, la temperatura, el tipo de trabajo que haga la persona, o sea, depende de un montón de factores, pero sí saber cuándo cambiar el filtro. Ahí sí podemos dar unos tips. Entonces, el filtro para partículas lo vamos a cambiar cuando lo tenemos puesto y sentimos que tenemos mucha resistencia a la respiración, que nos cuesta mucho respirar. Eso quiere decir que el filtro ya se saturó. Entonces, ahí hay que cambiarlo. O si a lo mejor se rompió alguna banda elástica, o se saltó el clip nasal, o algo que esté afectado el respirador en sí, también es momento de cambiarlo. Pero el filtro de partículas se cambia ahí en ese momento. En cambio, los cartuchos químicos, aprovecho y respondo eso también, como los cartuchos son para retención de gases y vapores, los cartuchos se utilizan siempre en presencia de gases y vapores con propiedades organolépticas y que además el umbral de olor sea inferior a la concentración máxima permisible. O sea que si tengo el respirador puesto y bien colocado y estoy oliendo y contaminante, no me está haciendo mal, ¿sí? Porque ese umbral de olor es inferior a la CMP. Entonces, los cartuchos justamente se van a cambiar cuando, teniéndolo correctamente colocado, comienzo a sentir
el olor o siento algún tipo de irritación, quiere decir que ya el carbón activado del cartucho se saturó y las moléculas siguen de largo. Entonces, a uno lo voy a cambiar por resistencia a la respiración, a los filtros para partículas, a los cartuchos cuando empiezo a percibirlos. Para el caso de los cartuchos, existe un software donde uno puede cargar ciertos datos y ese software te estima cuál es la vida útil del cartucho. Eso estaba bueno también. Buenísimo. Bueno, y vamos con la última porque ya se nos fueron los tiempos y tenemos, esto es como la tele, el tiempo es tirano. ¿Qué tipo de protecciones se deben usar para soldadura de arco? Bueno, ahí hay que identificar bien cuáles son los peligros respiratorios presentes. Ahí por ahí si me puedes ayudar y aclarar qué otra cosa puede haber ahí también. Pero hay algunos respiradores que están específicamente diseñados para soldaduras donde haya humos metálicos, ¿sí? Y porque estos respiradores tienen una capa externa además que es retardante de llama. Entonces si salta una chispita, no se va a quemar el respirador. Entonces, eso cuando hay presencia de material particulado. Ahí necesitaría, si me podés ayudar un poquito más, qué tipo de peligros respiratorios hay presentes, y ahí podemos ver entonces cuál sería la mejor solución. Siempre usando también la careta de soldar, ¿no? Cualquier cosa pueden escribirte por mail o nos pueden escribir al ciclo y mandar las consultas y te las podemos responder más en detalle, porque sí, hay más consultas y lamentablemente no tenemos que cerrar y bueno, seguir con las actividades. Tenemos esta actividad tenía un horario y hasta las 6 podíamos darle. La verdad, Eri, fue un placer. En lo personal, sabes que te admiro un montón, me encanta trabajar con vos, así que fue un placer poder compartir este 7º encuentro. Aprendimos muchísimo, la verdad que yo cada vez que te escucho aprendo algo nuevo sobre protección respiratoria. Es increíble lo que sabes. Hubo un montón de preguntas, comentarios positivos, hay gente que te está saludando, felicitando. Muchísimas gracias. Como los que la conocen saben que ella realmente es una referente en el tema, así que tenemos la suerte de poder aprender con ella, y tiene una humildad enorme y estamos muy contentos de poder compartir con profesionales que no solo tienen calidad técnica sino humana. Así que para mí en lo personal, gracias Eri, gracias a todos los que se conectaron. Vamos a seguir con este ciclo, con el encuentro número 8, y por hoy, bueno, los dejamos con toda esta data. El material va a estar subido en la web, lo pueden descargar, nos pueden pedir por mail el material que va a estar disponible, y cualquier consulta también nos pueden escribir. No sé si querés cerrar con algo vos, Eri. Sí, bueno, simplemente muchísimas gracias por la atención, por la participación. Sé que hay un montón para hablar de esto, estoy repasada con los tiempos, perdón por eso, pero la verdad que muy agradecida por la atención de todos ustedes, que se quedaron estas 2 horas aquí conectados con nosotros. Un placer compartir con ustedes la información, y bueno, como dice Vane, cualquier duda, cualquier consulta que tengan, se la hacen llegar a ellos y ellos después me los van a derivar, y ahí vamos respondiendo. Así que muchos saludos a todos, y bueno, que tengan un lindo final de día también. Gracias, un beso enorme para todos. Gracias por conectarse, por participar, por comentar, por estar siempre activos y bueno, hacer que esto haga sentido. Como siempre les decimos, todos estos encuentros y actividades de formación tienen que ver con que podamos conectarnos, aprender e intercambiar. Así que muchísimas gracias a todos, un abrazo enorme, y nos vemos el 16 de noviembre en el último encuentro del año sobre este ciclo de EPP. Gracias, Eri, un abrazo enorme y muchas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Nos vemos, gracias.